buscaron entonces, dice la Biblia, a personas ociosas, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de ¿quién? De Jasón. Por primera vez escuchamos ese nombre entonces en la Biblia. Y algunos hermanos ante las autoridades de la, antes de ir al 6, de la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Versículo 8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Versículo 9, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, le soltaron. A simple vista, este pasaje que acabamos de leer pareciera no muy importante. Pareciera un pasaje que se pudiera leer una y otra vez así de superficialmente, pero cuando el Espíritu de Dios me llevaba a este pasaje, me hizo ver muchas cosas importantes acerca de un hombre llamado Jasón, de un hombre que para mí es un modelo de valor, es un modelo de compromiso, pero silencioso. Le voy a poner en contexto. Cuando Pablo y Sila llegan a Tesalónica a predicar el evangelio, se hospedaron en la casa de Jasón. Aunque Jasón no sale predicando, no sale siendo un hombre elocuente, ni se menciona nada de él, era un hombre que sirvió de bendición y sirvió su casa para hospedar a los misioneros. Este hombre utilizó su influencia, su dinero y todo lo que Dios le había dado para que el evangelio pudiese llegar a Tesalónica. En la Biblia, cuando leemos la historia de la iglesia primitiva, vamos a escuchar nombres brillantes que resuenan, que sobresalen, como un Pedro, un Pablo, un Esteban predicando con poder, inclusive un Apolos que predicaba con poder la palabra de Dios. Y en la Biblia, sobre todo en la historia de la iglesia primitiva, en sus primeros inicios, hombres tremendos. Pero encontramos otros hombres que casi no se habla de ellos, que su mención es breve, pero ellos dejan una huella profunda. Y precisamente estoy hablando de uno de ellos, es Jasón. En este capítulo 17, nosotros encontramos lo interesante cómo fue posible que la predicación provocara que la ciudad se alborotara, que la ciudad entrara en una situación no muy tranquila, no muy pacífica. El delito era la predicación de Pablo y de Sila. Los acusaron de alborotadores, los acusaron de que se estaban rebelando contra el César. No era verdad. Pablo solamente estaba enseñando la necesidad de creer en Jesucristo resucitado. Ese era el mensaje de Pablo. Y al ser acusado, como se apoderaron de ociosos, de gente mala, la mayoría de la gente le creyó y se unieron al bando, tanto así que la ciudad se hizo un solo alboroto. Es lamentable porque las cosas buenas que sirven para una sociedad como es el cristianismo, muchas ciudades en el siglo I y en la actualidad en algunos países no alcanzados, lo siguen rechazando, siguen viendo un peligro, siguen viendo
una amenaza al cristianismo, cuando el cristianismo tiene como propósito ayudar, darle esperanza a las personas, cambiarle su mente, su manera de pensar, hacerlos personas diferentes. Pero en este pasaje vamos a traer lo bueno, y es a este personaje llamado Jasón. Vamos a ver su ejemplo, cómo nos va a inspirar como creyentes a que nosotros podamos marcar la diferencia en el lugar donde estemos. Porque algunos se excusan y se justifican diciendo que no hacen nada por la obra de Dios porque no tienen púlpito, porque no tienen influencia, porque no tienen dinero, porque no tienen recurso, porque no tienen una radio, no tienen una televisión. Bueno, Jasón nos va a cambiar la mente. Podemos ser útiles en la obra de Dios, aún en las cosas más pequeñas, que para algunos pueden ser insignificantes, pero para Dios es muy valioso. ¿Cuántos dicen amén? Jasón es un creyente dispuesto a arriesgar. Cuando vemos desde el capítulo 17, versículos 5 al 6, vemos que Jasón abrió su casa a los misioneros. La casa de Jasón se convirtió en la habitación de Pablo y de Silas. Y desde esa casa se hospedaban y salían a las sinagogas a predicar la palabra de Dios. Usted lo puede ver tan normal, no es normal darle hospedaje a personas que para la sociedad o para muchos judíos religiosos de Tesalónica era un peligro. Estaba Jasón arriesgando su vida y arriesgando la vida de su familia. No importa, pero él abrió la casa a los misioneros. Él, en vez de depender de la comodidad y la seguridad que le daba la ciudad de Tesalónica, él pensó en el reino de Dios. Y algo importante es que Jasón fue arrastrado, según dice la palabra de Dios, ante las autoridades. Pero no vemos a un Jasón retractándose, no vemos a este hombre negando la fe. Al contrario, arriesgó su propia vida con tal de ser un canal, un puente de bendición para que el evangelio llegara a Tesalónica. Y es aquí donde viene un principio importante para nosotros. ¿Qué tanto estamos nosotros dispuestos a correr riesgos por el evangelio? ¿Hasta dónde nosotros como creyentes, como cristianos, estamos comprometidos con el reino de Dios, cueste lo que cueste? Jasón me enseña que aún poniendo en peligro su vida, la de su familia, y poniendo en peligro su casa, él arriesgó todo con tal de que el reino de Dios se estableciera en Tesalónica. Este principio me desafía, porque ¿qué tan comprometido está usted con el reino de Dios? ¿Cómo usted ve el reino de Dios? ¿Cómo usted ve su compromiso con la obra de Dios? Algunas personas ven el reino de Dios muy superficial. Jasón, en este pasaje que estamos leyendo, debería cambiarnos la mente y ver el reino de Dios con responsabilidad. A veces por servir, a veces por prestar nuestro servicio a la obra de Dios, vamos a estar expuestos al peligro. Vamos a estar expuestos a ser maltratados y arrastrados. Pero ¿sabe algo? Esto me enseña que hay creyentes de verdad que están dispuestos a arriesgar todo por el reino de Dios. ¿Cómo usted ve el reino de Dios? ¿Está usted comprometido y está dispuesto a arriesgar su casa, a arriesgar su seguridad? ¿Está dispuesto usted a arriesgar su paz por el reino de Dios? Cuando el reino de Dios vino a Estelí, esta iglesia, para ser exacta, fue fundada por misioneros norteamericanos hace más de 100 años.
Y las personas que recibieron a esos misioneros se arriesgaron a que la sociedad los tratara mal, a que la sociedad los mirara diferente. Pero fueron personas que gracias a ellos el cristianismo llegó a Estelí, los evangélicos llegaron a Estelí, porque hubieron personas que se dispusieron y arriesgaron su propia vida. Inclusive murieron algunos creyentes, algunos misioneros, por solo predicar el evangelio del Señor. ¿Qué tan comprometido está usted con el reino? ¿Ve usted la iglesia solo como un lugar donde usted puede ir a refugiarse, a que oren por usted, a que lo ministren y luego se va? ¿O la ve usted con otra mentalidad? Estoy dispuesto a dar mi vida por la iglesia del Señor. Estoy dispuesto a arriesgar mi seguridad por la iglesia del Señor. Estoy dispuesto a que me quiten la paz del mundo, por servir en el reino de Dios. ¿Qué tan dispuesto está usted? Es bueno que nos autoevaluemos y que pensemos en nivel de responsabilidad y en nivel de prioridad. ¿Qué lugar ocupa el reino de Dios en mi vida? Al menos en la vida de Jasón era todo. No importa que me lleven preso, que me arrastren, inclusive que me maten, pero el reino de Dios se tiene que establecer en la ciudad de Tesalónica. ¿Cuál es su compromiso con el reino de Dios? Al menos lo que uno ve y observa. Lamentablemente, muchos viven un cristianismo muy superficial y la gente en la actualidad le huye a la responsabilidad. Pero bien, al menos este personaje bíblico me viene a dar una óptica diferente del reino de Dios. Algunas personas dicen, no, primero mi familia, primero lo mío, primero mi seguridad, primero mi dinero, primero lo que yo tengo. Después de eso, si yo puedo hacer algo por el reino de Dios, lo hago. Qué mal estamos y qué mala conclusión puede llegar una persona a tener por una mala información. Jasón me enseña algo diferente. Él tenía una mente de reino y estaba dispuesto a arriesgar cualquier cosa por el reino de Dios. Pero el versículo 7, hay otro principio importante acerca de la lealtad y la valentía. Jasón fue acusado de acoger. Si usted lee el versículo 7 detenidamente, usted va a encontrar que a Jasón lo llevan y lo acusan de acoger a personas que están trastornando el mundo. Esta es una acusación, porque todos sabemos que el evangelio y la predicación del cristianismo es un mensaje de paz, es un mensaje de cambio, es un mensaje donde las personas pueden sentirse tranquilas al recibir el evangelio del Señor. Pero la acusación era, estas personas están alborotando la ciudad. ¿Y saben dónde están hospedados? En la casa de Jasón. Él los tiene allí. Pero ¿saben algo? Lo que me gusta de esta parte es que Jasón no se justifica. Jasón no es un personaje que negó a sus hermanos. No es alguien que dice eso es falso, porque él a lo mejor hubiese podido negar en ese momento y decir, yo no tengo nada que ver con ellos. Ellos vinieron a predicar, Pablo y Sila vinieron a predicar, no tengo nada que ver yo con ellos. Sin embargo, vemos una lealtad evidente. Vemos una responsabilidad de lealtad y valentía, aunque había presión social sobre Jasón. Querido hermano, hoy más que nunca nosotros necesitamos esa misma valentía de Jasón para poder identificarse con Cristo públicamente. Nosotros es importante reflexionar y pensar acerca de lo que voy a decir. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen nuestras acciones
cuando la presión viene sobre nosotros? ¿Cómo respondemos ante la presión social? ¿Y cómo respondemos ante las acusaciones del mundo por causa del Evangelio? Jasón es un hombre de lealtad y de valentía. Es un hombre que no va a cambiar fácilmente lo que él ha creído y recibido. No es una persona que se defendió, no es una persona que se justificó, permaneció leal y permaneció valiente ante las acusaciones del sistema y de la sociedad. Yo le pregunto, ¿qué tanta lealtad tiene usted por el reino de Dios? ¿Qué tanta fidelidad? ¿Qué tanta valentía tiene usted por el reino de Dios? Si le tocara a usted defender en algún momento lo que creemos, ¿cómo actuaría? Si lo acusaran a usted de que pertenece a una iglesia donde a lo mejor se dan cosas que para el mundo son incorrectas, ¿cómo usted se presentaría? ¿Cómo usted respondería? ¿Cómo usted actuaría? Esto me recuerda la historia cuando Pedro negó a Jesús. Pedro negó a Jesús porque tuvo miedo. Se acobardó al saber que si él confesaba que era uno de sus discípulos, posiblemente lo encarcelaban, lo apedreaban o hacían cualquier cosa. Pedro escogió el camino fácil y Pedro escogió negar a Jesús y dijo, no una vez, dijo 3 veces, yo no conozco, no sé por qué me vinculan con él, no lo conozco. ¿Cómo actuaría hoy la iglesia del Señor ante las amenazas del mundo, ante las presiones sociales? Y si se levantara una acusación contra la iglesia la hermosa, y si se levantara gente malvada queriendo dañar a la iglesia, y si se levantara una ola del diablo peligrosa donde usted corre el peligro por pertenecer a la iglesia, ¿cómo usted actuaría? Algunos correrían por el camino más fácil y decir, no, yo no soy miembro de ahí, yo no soy ni cristiano, yo ni tengo la fe de los evangélicos, porque algunos correrían por lo más fácil. ¿Y qué tal si te acusaran, como acusaron a Jasón por tener en su casa hospedado a Pablo y a Sila? ¿Qué tal si te acusaran por algo así? ¿Cómo actuarías? Necesitamos una generación de personas que se levanten leales a la fe, valientes a la fe, que a pesar de todo lo que se levante, ellos puedan decir, yo estoy firme y valiente y leal al mensaje del Evangelio. No podemos nosotros cambiar esa verdad, mis hermanos. Lealtad y valentía son cosas que se necesitan en nuestra iglesia para la cristiandad. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una libertad de momento. Miren cómo estamos acá, hermanos, tranquilos, sentados, escuchando la palabra de Dios. Usted no está ahora mismo con miedo de que va a entrar la autoridad a llevarlo preso, a acusarlo porque está en la iglesia. Gloria a Dios. Yo siempre digo, si algunos hasta se duermen en la iglesia de la gran paz que tienen. Despertate. ¿Sí o no? Es verdad. Pero, ¿y si llegaran momentos diferentes? ¿Y si se levantaran leyes en contra de nuestra fe? ¿Y si dijeran que ya no podemos operar como iglesia? ¿Y si dijeran que ya no podemos alabar al Señor y se prohibiera esta fe? Porque hay gente que cree que vamos a vivir así por todo el tiempo. Según los tiempos bíblicos y los tiempos finales, lo que espera para el futuro es doloroso. No es nada agradable. Y si nos tocara vivir ese tiempo, ¿cómo actuaríamos? Ahí es donde necesitamos valentía y lealtad. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta quién es quién. Ahí es donde vamos a relucir verdaderamente
quién es cada persona que está en la iglesia. Ser cristiano no solo es que usted venga y esté ahora mismo acá escuchando la palabra. Hay momentos donde usted va a enfrentar persecución, va a enfrentar acusaciones, va a enfrentar usted algún tipo de alboroto que se levante en contra de usted, pero va a depender de su lealtad y su valentía a los principios de la palabra, a los principios del reino de Dios. Amén. Pero también en el versículo 9 tenemos algo importantísimo acerca de Jasón. A mí me llamó la atención. En el versículo 9, a Jasón quieren dejarlo detenido. Obviamente es acusado, obviamente la gente está en contra de él, toda la gente se ha alborotado y lo tienen en la cárcel, lo han arrastrado. Pero ¿saben qué hace Jasón? Jasón paga una fianza para salir de ahí y que todo siga funcionando normal. Aparentemente Jasón no es una persona, la Biblia no habla mucho de él, pero aparentemente no es una persona que vivía mal. Porque para que hospedara a Pablo y a Silas en su casa y para que él pudiera pagar una fianza, no estamos hablando de cualquier persona. Yo siempre me encanta cuando leo la historia de la iglesia. Siempre el Señor llegó al corazón de gente pobre, gente necesitada, pero llegó al corazón de gente de dinero, de gente de recursos, como José de Arimatea, por ejemplo. Y llegó a ellos precisamente porque los recursos financieros siempre son una necesidad para el desarrollo de la obra de Dios. Por eso el evangelio es para todos. Y dentro de la iglesia primitiva habían personas de mucho dinero y también personas de escaso dinero. Y esa gente de dinero, Dios la utilizó para que el reino de Dios se extendiera. Cuando leo eso entiendo la razón por la cual Dios bendice a una persona. Dios siempre es intencional. Dios te bendice económicamente para que la obra de Dios pueda seguir avanzando. Porque aunque como se dice y se enseña, el evangelio es gratis, pero los medios no son gratis. La salvación es gratis, pero la energía no es gratis. El evangelio es gratis, pero el agua se paga. ¿Me explico? Jasón es un creyente que invierte en el reino de Dios. En el versículo 9 se manifiesta que Jasón tuvo que pagar una fianza, lo que significa que él invirtió sus recursos para el evangelio, para que el evangelio siguiera avanzando. Su apoyo no solamente era espiritual. El apoyo de Jasón no solamente fue emocional, no solamente fue darle la habitación o la casa a los misioneros, sino también económico, también logístico. Y aunque no se menciona más de él en la Biblia, lo poco que hizo fue tan importante que en la Biblia está registrada la historia de Jasón. Jasón es un personaje que me desafía a que si yo tengo que pagar una fianza injustamente, yo tengo que hacerla con tal de que el reino de Dios avance. Jasón llegó injustamente a la cárcel, ¿sí o no? La acusación era falsa. Pablo y Silas no llegaron a alborotar ni llegaron a hablar en contra de César, el emperador. Hablaron el mensaje del evangelio, pero la acusación era tan fuerte que le creyeron los gobernantes y todo, y acusaron a Jasón, y Jasón está en el peligro de estar preso por mucho tiempo, pero él injustamente pagó una fianza y lo dejaron libre. El corazón de Jasón me enseña que no solamente abrió sus casas para que los misioneros durmieran, les dio comida, les dio... ¿Cuántas semanas estuvieron? 3 semanas, les dio comida, les dio habitación, los atendió durante 3 semanas y todavía cuando lo llevan preso injustamente tiene que pagar una fianza que no sabemos de cuánto. No creo que haya sido algo poco, porque sabemos
que las autoridades se aprovecharon por el caso tan fuerte de acusación. Pero no le importó. Invirtió su dinero. Hermano, para aquellos que tienen problemas con el dinero, agárrese, por favor. Mira, hay gente que todo lo que yo estaba diciendo estaba bien. Apenas tocó dinero, no puedes hablar de eso en la iglesia, pastor. No toques mi billetera. Tócame el alma, tócame el corazón, haceme llorar con la palabra, pero aquí no, la billetera no. ¿Por qué a la gente le duele tanto que se hable de dinero en las iglesias? Precisamente por desconocer los principios del reino de Dios, por desconocer que sembrar en el reino de Dios nunca es pérdida. Tu mayor inversión siempre será el reino de Dios. Si hay un lugar donde te vas a desgastar apoyando, sembrando, es la iglesia, porque los fines es del reino de Dios. Entonces, cada vez que Dios te bendice, Dios tiene planes en sustentarte, en que tengas lo necesario, pero Dios tiene planes en que tú puedas bendecir su reino. Porque como dije hace un momento, el evangelio que predicamos es gratuito, pero los medios y las formas en cómo se lleva el evangelio no es gratuito. Pablo tuvo que pedir ofrendas a las iglesias de Macedonia, a las iglesias para poder sostener su ministerio. Es más, él decía, en el primer día de la semana aparten ofrenda para los santos, para que cuando yo llegue no se tengan que pedir, pero apártenla siempre para el sostenimiento de la obra. A la única iglesia que no le quiso recibir finanzas fue la iglesia de Corinto. Yo aquí lo he enseñado, no les quiso recibir finanzas a la iglesia de Corinto, básicamente porque era una iglesia problemática y le iba a sacar en cara a Pablo todo lo que ellos le habían dado. A pesar de que Pablo fundó la iglesia de Corinto, es una iglesia, si usted quiere conocer cómo era una iglesia malcriada en el Nuevo Testamento, en el siglo I, lea la iglesia de Corinto. Problemas de todo, hermanos, de todo. Pero escuche por qué estoy diciendo todo esto. Hay algunos que se agarran el texto donde Pablo dice, yo no les he recibido nada, he tenido que trabajar y he tenido que hacer tiendas para no recibirle. Y algunos toman eso y dicen, miren, Pablo trabajaba, hacía tiendas. Pero luego vemos a Pablo diciendo que tuvo que despojar, y ese término es fuerte, tuvo que despojar a otras iglesias para que el evangelio siguiera extendiéndose. Si alguien quiere hablarme de finanzas y quiere buscar beneficios de no dar, es el peor camino que has tomado, es la Biblia. Porque la Biblia te va a hacer entender que lo que Dios te da es para que lo inviertas en el reino de Dios. La Biblia es generosa. La Biblia no es tacaña. La Biblia es generosa. Jasón es un personaje que invierte sus recursos en el reino de Dios. Hospeda, alimenta para que el reino de Dios avance. ¿Cómo estamos nosotros con nuestras finanzas? ¿Pensamos solo en lo nuestro? De todo lo que Dios nos da en el mes, ¿acaso somos fieles ofrendadores? ¿O cuando viene la ofrenda salimos allá a lavarnos las manos, buscamos alguna distracción para disimular? Ya viene la ofrenda, todo iba bien, pero es que en la iglesia piden ofrenda y eso no me gusta. ¿Eres una persona que diezmas? ¿O eres una de las personas que, no tengo que hacerlo? ¿Cuál es tu corazón en cuanto a lo que Dios te da? Tu corazón debe ser sensible
en tus finanzas para la obra de Dios. Dios cuando te bendice, ¿sabes algo? Te voy a dar algo que el Señor me está diciendo, que te lo diga, porque eso yo no lo traigo acá. Cuando Dios te bendice, no está pensando principalmente en ti, está pensando principalmente en su reino. Voy a decirlo de otra manera. Cuando Dios te bendice económicamente, Dios está pensando en que con esa bendición que te da, tú vas a honrar el reino de Dios, vas a sembrar en el reino de Dios para que el reino siga avanzando. Y también Dios está pensando en ti. No es lo opuesto. Porque algunos hermanos, cuando llegaron a la iglesia, se descompusieron. Miren, les voy a explicar este término, cómo funciona. Cuando no eran cristianos, gastaban dinero por todos lados, invitaban a todo el mundo. Eran las personas que aparentaban tener mucho dinero porque ellos invitaban a cualquier persona. Inclusive hay gente que malgastaba el dinero en vicio, en licor, en cigarro, en prostitución y en muchas cosas. Y llegan a la iglesia y como que la mente les cambió. La intención de que estés en la iglesia, mira, Dios ya te salvó. Dios ya te dio el regalo de la salvación. Tú y yo deberíamos estar en el cielo, ¿sí o no? ¿Qué hacemos aquí? Estamos corriendo peligro. Deberíamos irnos para el cielo. Ya estamos salvos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo precisamente lo que Dios nos ha delegado a hacer. Que a través de nosotros otros puedan conocer lo que hemos sido nosotros alcanzados. Que a través de nosotros el evangelio llegue a otra familia, a otro hogar, a otro drogadicto, a otra prostituta, a otra persona, a través de nosotros. La intención de Dios salvar a la gente es para que la gente salve a otros, reproduzca la fe en otro. Pero esa reproducción no solo lleva oración, no solo lleva fe, no solo lleva congregarse, lleva recursos también, lleva finanzas. Y aunque es un tema que puede incomodar a muchos, la Biblia es una Biblia generosa. Y Jasón me enseña a que si yo tengo que invertir y tengo que dar de mis recursos con tal que el reino de Dios no se detenga, lo tengo que hacer. Porque Dios para eso me bendijo. Y darle a Dios nunca es pérdida. La gente inteligente sabe que darle a Dios es la mejor inversión que pueden hacer en el reino de Dios. En la obra del Señor todos podemos aportar. Porque no estamos hablando de montos, no estamos hablando de cifras, pero sí estamos hablando de generosidad. Algunos pueden predicar, otros pueden sostener al predicador, otros pueden ser como Jasón, abrir sus casas para alimentar a los siervos de Dios y que el evangelio siga creciendo. Dios ve lo que nosotros hacemos con nuestro dinero y Dios ve y recompensa nuestra generosidad y felicidad. Escucha bien, y fidelidad. Escucha bien esto. Conviértete en una persona despojada para el reino de Dios. No te preocupes tanto por lo tuyo, preocúpate por el reino de Dios. La Biblia dice que Dios, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Cuando yo me preocupo por el reino de Dios, Dios me añade las cosas. Cuando yo me preocupo por el reino de Dios, Dios va a traer añadidura. Todas las cosas que necesitamos al diario vivir son añadiduras. Dios las añade a aquellos que están buscando a Dios. Termino diciendo, la vida de Jasón nos enseña que no hace falta estar en una plataforma para ser útil en el reino. La vida de Jasón me enseña que no necesitas la investidura del apóstol. El apóstol Jasón, no. Jasón me enseña que no necesitas
un medio tan grande para ser útil en el reino de Dios. Dios valora a los que abren sus casas. Dios honra a los que sostienen a los siervos. Dios honra a los que arriesgan su comodidad. Dios honra a los que permanecen leales. Que hoy decidamos ser como Jasón, valientes, fieles, comprometidos y útiles para la obra de Dios.